Hola, ¿qué tal? Nuevamente soy yo y la vez pasada, en el video anterior, miramos el secreto del centurión y puedo decirles que este es como segunda parte, el secreto del centurión, segunda parte. Leímos la escritura en el libro de Lucas, donde el centurión se acerca donde Jesús teniendo una necesidad apremiante. Su siervo estaba enfermo, llega y le dice a Jesús: tengo un siervo, uno de mis siervos está enfermo y tan solo di la palabra. No es necesario que tú vayas hasta mi casa, hasta mi lugar, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús, maravillado de la fe del tipo, él reconoció la fe que el hombre tenía. Pero en esta ocasión no nos estamos refiriendo exclusivamente al punto de la fe, aunque es súper importante. Y quiero hacer una pequeña introducción de esta manera. En el mes de noviembre, el 21 de noviembre, como a las 9 de la noche pasado, del 2011, yo manejaba en el Freeway 10 en San Bernardino, California. Yo iba para mi trabajo y sucedió algo que cambió mi visión de muchas cosas, que cambió mi caminar, y choqué en la carretera. Una camioneta me pegó en la parte de atrás, una troca, y perdí el control del carro, empezó a hacer algunos trompos y me fui a impactar en el muro de la mitad que divide los dos sentidos del Freeway 10, ahí por la altura de la típica New, en el Freeway 10, ahí en el condado de San Bernardino. Y mientras el carro hacía trompos, yo tuve una experiencia. Alguien me preguntaba qué era el tiempo Cronos y el tiempo Kairos, y yo expliqué de esta manera. En aquella ocasión yo pude experimentar cómo salí del tiempo Cronos y entré al tiempo Kairos de Dios, porque después del accidente yo hice un cálculo, y posiblemente yo hubiera necesitado como unos 7 u 8 minutos para pensar todo lo que yo pensé durante el tiempo en el que el carro empezó a girar hasta que se fue a impactar. Y yo pensé que era mi tiempo, que yo me iba a morir, y yo oré a Dios y le dije: Señor, si este es mi tiempo, pues en tus manos me encomiendo. Y pensé en mis hijos, en mi hija. Dije: Señor, ellos se van a quedar y yo creo que todavía me necesitan, aunque ellos ya están grandes, me necesitan. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, habló a mi corazón y me dijo: aún no es el tiempo. Le dije: Señor, entonces que yo no quede lisiado, paralítico, que yo no quede mal, que yo no sufra consecuencias de este choque. Yo solamente recuerdo que miré como una luz se metió enfrente del carro y choqué. Cuando yo reaccioné, salí del vehículo y yo estaba bien, pude salir por mi propio pie. El carro quedó destruido totalmente de la parte de enfrente. La aseguranza me hizo pérdida total del vehículo. Pero el punto a donde yo quiero llegar es que yo experimenté el entrar en el tiempo Kairos de Dios, porque sucedió que yo entré a la dimensión del Espíritu y hablaba del secreto del centurión. El centurión era un hombre que sabía entrar en el tiempo Kairos de Dios, que sabía echar mano de la vida eterna. Y él era un hombre que conocía los principios de autoridad. Dijimos la vez pasada. Quiero mencionar rápidamente algunos de los principios o de los niveles de autoridad, mejor dicho. Y el primer nivel de autoridad que yo encuentro es la autoridad imperial, la autoridad de Dios, Dios en persona. Esa autoridad no se discute, no se cuestiona. Lo que Dios dice, eso es y así se queda. Y número 2, el segundo nivel de autoridad es la palabra de Dios escrita, que nos la dejó escrita, nos dejó sus reglas, sus regulaciones, sus mandamientos para poder
conducirnos en esta vida, para poder conquistar, para poder llegar al propósito de Dios, que es llegar al cielo y conocerle a Él como Él es. La palabra de Dios escrita, número 2. Número 3, la autoridad de la conciencia. Yo en alguna ocasión pensaba que el siguiente nivel de autoridad era la autoridad ministerial, pero yo me he encontrado con que no, con que es la autoridad de la conciencia. Hay cosas que tu conciencia te condena por que tú las hagas o no las hagas, y ningún pastor, ningún predicador te puede ordenar a ti que tú hagas algo que va en contra de tu conciencia. No estoy hablando de que tú estés actuando en rebeldía, pero voy a otro punto. No es el tema la rebeldía, pero yo quiero llegar a la conciencia. Quizá hay cosas que para los demás no son pecado, pero si tú lo haces, a ti te condena. Voy a poner un ejemplo, espero no ofender a nadie, pero cuando en el matrimonio uno de los dos cónyuges se siente incómodo por el trato que ambos se dan en la intimidad, y uno de los dos se ofende por alguna práctica, entonces si tú obligas a esa persona a que haga algo que le ofende, entonces tú estás afectando su conciencia, estás yendo contra de la autoridad de la conciencia, y tanto estás pecando tú como estás haciendo pecar a la otra persona, porque estás afectando su conciencia. Es todo lo que quiero decir de ese nivel de autoridad, y quiero brincar al siguiente, gloria a Dios. El nivel de autoridad que cae en el punto número 4 es la autoridad ministerial. Dios en su palabra nos establece, y hay muchas escrituras, voy a mencionar algunas rápidamente. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. La mano de Dios tipifican apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La mano de Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando sea el tiempo. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que estar bajo autoridad, ese nivel de autoridad en nuestra vida que tiene que operar y manifestarse para poder tener victoria y conquistar. Gloria a Dios. El número 5, entonces, entra la autoridad en el hogar, como es la autoridad del padre, del hombre en el hogar, de la mamá y de los hijos. Hay niveles de autoridad delegados por Dios, no porque la mujer sea una persona de segunda categoría o los hijos sean de tercera categoría y el hombre de primera categoría, no. Delante de Dios, nosotros somos sus hijos, somos iguales, pero porque Dios así lo estableció, es solamente porque Dios lo dijo. Así es el padre, la esposa, con la autoridad compartida, y los hijos, entonces se tienen que sujetar a esta autoridad. El sujetarse a la autoridad, hablando a las mujeres, tú no te vas a sujetar a la autoridad de un hombre que no está sujeto a Dios, que está pecando y que está obligándote a hacer cosas incorrectas, a un tipo que sea narcotraficante o que te obligue a emborracharte junto con él. Ahí no entra, no se aplica la autoridad. Gloria a Dios. Es todo lo que voy a decir al respecto. Solamente estoy tocando pequeños puntos. En el punto número 6 viene la autoridad delegada, es decir, la policía, los jueces, los magistrados, las supremas cortes, o como se les llamen los diferentes países. Esas son autoridades. Viene también las autoridades a través de señales, como son los semáforos o los stops o los letreros o signs. Esos son autoridades. Cuando te indica que está prohibido pasar, si tú te pasas de frente, el policía te va a parar y te va a dar un ticket o una infracción. Si tú llegas a donde dice stop y no te paras, te sigues de frente, puedes causar un problema, un accidente, y de hecho ya estás quebrantando la ley. ¿Por qué? Porque no estás respetándola. Los semáforos no son para brincárselos, amados hermanos, son para respetarlos, son para vivir y regirnos bajo la ley. Gloria a Dios. Entonces, ese es
son algunos puntos de autoridad que yo sentí en mi corazón compartir con ustedes. El centurión era un hombre que caminaba bajo autoridad, que sabía vivir echando mano de la vida eterna. Tú puedes interceder por una persona, tú puedes interceder por un país, tú puedes interceder por tu pastor, por tus líderes espirituales, por aquellos que están en pecado y que no quieren arrepentirse. Tú puedes entrar a la dimensión del Espíritu y tú puedes, en el nombre de Jesús, usando el nombre, la sangre de Cristo como herramientas, como armas poderosas, echar mano de la vida eterna de esa manera, declarando su libertad, hablándoles por nombre. Y tú puedes decirle a Juanito que anda en drogas: Juanito, en el nombre de Jesús, yo a ti te hablo en el Espíritu y yo declaro que tú eres libre, y le ordenas a Satanás en ese mismo mover, en ese mismo ambiente del mundo del Espíritu. Tú le ordenas a Satanás: Satanás, yo te ordeno que sueltes la vida de Juanito, no te pertenece, él está bajo la promesa, y tú declaras la promesa en la vida de Juanito. Yo te garantizo que vas a tener resultados en el tiempo más rápido de lo que tú te imaginas. Pero no dejes de hacerlo, no dejes de perseverar orando. Cuando tú pides a Dios, Dios te responde de inmediato, porque Daniel hizo una oración poderosa a Dios. Él tenía peticiones y el ángel tuvo que venir a decirle: Daniel, no te preocupes, no temas, no tengas miedo. Desde el primer momento que tú dispusiste tu oración, ya Dios la había respondido, pero el príncipe de Persia se interpuso en el camino. Así que no desmayes. Quizá tú no estás en Persia, estás en Pachuca, en Toluca, en Oaxaca, en Estados Unidos, en México, en Colombia, donde quiera que tú estés. Hay un príncipe asignado a ese lugar. Hay un príncipe de Satanás, un principado, una potestad demoníaca que ha sido asignada a tu familia. Tú tienes que hablarle asignación, a esas asignaciones demoníacas, por nombre, por lugar, por territorio, por familia. Decirle a Satanás: demonios que han sido asignados para venir a atacar y destruir la familia Sarabia, la familia Gómez, la familia Pérez, la familia como sea el nombre de la familia tuya. Tú lo nombras y le dices: te prohíbo que puedas operar, te confundo y declaro que yo soy un hijo de Dios, que camino en autoridad, que tengo la unción del Espíritu de Dios y que tengo la palabra de Dios que me protege, que me da victoria. Y bajo esa autoridad, tú no tienes poder ni autoridad sobre mi familia, sobre mi cónyuge, mis hijos. Yo declaro, Satanás, que tú no tienes la autoridad y te ordeno que lo sueltes. En el nombre de Jesús. Hasta la próxima.